Dios le bendiga rica y abundantemente en el día de hoy. El día que Dios nos está regalando para que entremos en su presencia, para que en su presencia disfrutemos de la plenitud, del gozo, de la alegría que hay en la presencia de Dios. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Por eso es que cada día te invito, martes a las 10 de la mañana y viernes a las 10 de la mañana, te invito a que entremos a la presencia de Dios y luego que escuches y veas este video por diferido, te invito a que entres a la presencia de Dios conmigo, permanezcas en la presencia de Dios conmigo, para que en la presencia de Dios recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Recordemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, independientemente de las circunstancias por las cuales estemos atravesando en cada uno de nuestros países donde vivimos y aquellos que permanecen todavía en su lugar de origen, donde Dios los hizo nacer, y aquellos que vivimos en otra nación, en otro país, en cualquier circunstancia que estemos caminando, atravesando, si entramos en la presencia de Dios, si permanecemos en la presencia de Dios, por seguro que en la presencia de Dios recibiremos todo lo que hoy necesitamos. ¿Por qué hoy? Porque el día de ayer ya pasó y mañana no sabemos si vendrá. Por tanto, hoy necesito paz, hoy necesito fuerza, hoy necesito sabiduría, hoy necesito liberación, hoy necesito continuar el proceso progresivo de la santificación, de la renovación, del cambio que necesita mi vida, que necesita tu vida. Hoy es el día en que Dios quiere levantarte del lecho de la enfermedad. Hoy es el día que Dios quiere levantarte de la caída espiritual a donde has llegado. Hoy es el día. Y en la presencia de Dios y a través de el ejercicio de tu fe, de nuestra fe, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que esta palabra es tan poderosa, que dice la Escritura que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y que discierne las intenciones y el pensamiento del corazón. No hay nada que Dios no pueda hacer y no hay nada que Dios no quiera hacer. Dios quiere hacer. Ahora, todo depende de nuestra fe. ¿Cuántos recuerdan las veces que el Señor hizo preguntas? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Y el enfermo respondía, sí, yo creo que puedes hacerlo. Y el Señor decía de esta manera, según tu fe te sea hecho. Otras veces reconocía la fe de algunos que y exclamaba el Señor, no he visto tanta fe o una fe en Israel como la que tiene esta mujer, como la que tiene este hombre. Significa que por la fe hoy, perseverando en la fe, hoy es el día que Dios ha hecho para librarte, para sanarte, para levantarte. Solo si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Recuerda que estás viendo en vivo tu programa. Hoy es un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día donde Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Continuamos bajo
el tema en cuestión en el día de hoy. Y es que seguimos hablando del libro de Proverbios versus el libro de Eclesiastés. Escrito, inspirado Salomón por Dios para que esta verdad viviente, experimental de Salomón fuese quedada registrada, escrita para nuestra enseñanza hoy día, para que hoy nosotros tengamos en nuestro manual de fe y conducta, que es la palabra del Señor, de qué manera pensar, de qué manera hablar y cómo actuar. Por tanto, necesitamos entender que lo que está escrito, lo que está registrado como palabra de Dios, como palabra inspirada por Dios, porque ninguna profecía vino por cuenta propia, o sea, no vino porque se le antojó a Salomón, sino que los santos hombres inspirados por Dios escribieron y dejaron bien claro lo que Dios quiso que quedase para nuestra enseñanza. Y por tanto, no existe contradicción entre Proverbios y Eclesiastés. Simplemente es la experiencia de esa temporada espiritual de Salomón donde estaba, digamos, su termómetro espiritual estaba entre 90 y 100. Pero Eclesiastés está escrito en la experiencia donde quizás el termómetro estaba debajo de los 70. Pero es para nuestra enseñanza. Es impresionante cómo leemos en Proverbios capítulo 2, Salomón dándonos un consejo, hablando de la excelencia de la sabiduría, y nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana doctrina, él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Imagínense el consejo perfecto, sabio, prudente y entendido. Eso es lo que Dios le dio a Salomón: un corazón sabio, una mente entendida en cómo pensar, hablar y actuar, en cómo proceder en cada convivencia y relación humana en la sociedad, dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de tu centro de trabajo, dentro de la convivencia en lugares públicos. Quiere decir que Salomón me está diciendo que si yo la busco como a tesoro, si yo la escudriño como a plata, entonces yo la voy a atesorar en mi corazón, esta sabiduría, esta inteligencia, por causa del temor de Dios en mi corazón y en tu corazón, entonces me guardarán. Esta es promesa de Dios. Estas son palabras que me levantan, que me empujan
a seguir creyendo que yo puedo permanecer firme. Tú puedes permanecer firme si permanecemos en Cristo. Y si la palabra de Dios y la palabra de Cristo permanece en nosotros, dice que claramente vamos a llevar mucho fruto. Y el Señor aseguró que también podíamos pedirle al Padre en esa condición espiritual, y todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo que lo recibiremos, os vendrá. O sea, lo recibiremos cuando, cómo y dónde Dios lo determine, pero lo recibiremos. Es importante este consejo. Pero de pronto nos vamos al capítulo 2 del libro de Eclesiastés, escrito por el mismo varón de Dios. Y dice Eclesiastés capítulo 2 de esta manera. Miren qué tremendo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. ¿No ha escuchado usted en algún momento la frase de muchos conocidos suyos o en algún lugar público, en una película, en una novela, esta expresión? La vida es una sola y hay que disfrutarla. Y ellos le están diciendo, la vida es una sola, refiriéndose a cuando nacemos y que duramos algún tiempo, meses, algunos ni siquiera nacen, otros nacen y mueren temprano, otros llegan a la edad de 60, 70 años, algunos muy pocos en billones de seres humanos en la tierra, algunos han llegado a 120 y según los récords Guinness, algunos han llegado hasta 145 años. Una sola persona en el mundo. Otros 127, pero definitivamente esto me dice que sí es cierto que la vida es una sola humanamente hablando, que la vida es temporal humanamente hablando. Eso es muy cierto. Y de pronto el ser humano, las personas están diciendo, disfruta la vida. En otras palabras, te están diciendo, emborráchate, embriágate, acuéstate con quien quiera, practica el adulterio, practica la homosexualidad, practica el lesbianismo, practica la mentira, el engaño. Aquí al final significa diviértete, no importa cómo, diviértete. O sea, Salomón está aquí diciendo algo muy parecido. Y me dice la escritura, a la risa dije enloqueces y al placer preguntó, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, oiga esta historia de Salomón, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Pero me llama la atención que al escudriñar lo que escribió Salomón, inspirado, para que quedase registrado para nuestra enseñanza, el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música.
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo la sabiduría. Bueno, qué bien, qué bueno, hasta ahí está bueno. Esto me está diciendo que de pronto percibo de que Salomón está diciendo que él ha logrado todo esto, que él ha llegado a esta prosperidad y que él ha podido disfrutar sin medida alguna todo lo que él expresa aquí. Y esto me llama la atención porque hay que ir al origen de todo lo que recibió Salomón. Hay que ir al origen de todo lo que recibiste tú, recibí yo. O sea, ¿qué significa esto? Que estamos encontrándonos con una disyuntiva de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. No veo a Salomón comenzando esta escritura y diciendo, yo pedí sabiduría para guiar a este gran pueblo y el Dios de Israel, aparte de la sabiduría que le pedí, que le agradó que le pidiera sabiduría, el Dios de Israel me sumó y decidió darme riqueza, darme prosperidad, darme bendiciones. Quiere decir que todo lo que Salomón pudo lograr, que todo lo que Salomón pudo hacer, simplemente el origen fue que es Dios quien le dio sabiduría y toda la prosperidad que Salomón poseía. No hay ninguna gloria ni ninguna honra en la vida de Salomón. Toda la gloria, toda la honra es del Dios nuestro. Por tanto, hay un peligro cuando hablamos en primera persona del singular. Yo soy, yo hago, yo lo logré, yo pude, yo. El yo es un veneno para el alma y un impedimento para darle la gloria y la honra al único Dios, creador del cielo y de la tierra, que te hizo nacer. No es que estemos sacando en cara, ni Dios quiere sacarte en cara que te hizo nacer. Pero ¿de dónde nació Salomón? ¿De dónde nació Salomón? Salomón nació fuera de todo pronóstico humano y solo Salomón estaba incluido en el pronóstico divino. Porque se imagina que de dónde nace Salomón, de la historia que usted conoce del rey David. Porque no quiero ahondar en el tema porque ya hemos hablado y quizá usted conozca la historia. Nace de un matrimonio que surgió del adulterio y que del adulterio nació un niño y Dios dijo que no iba a vivir ese niño, que iba a morir. Porque por causa del adulterio de David, el nombre de Jehová fue blasfemado en boca de los impíos. Pero luego el rey David consuela a su mujer y se allega a su mujer y nace Salomón. ¿De dónde nació Salomón? Esa es la historia. Quiere decir que la misericordia de Dios con Salomón es tan grande, la misericordia de Dios conmigo es tan grande, la misericordia de Dios contigo es tan grande, que a pesar de todo pronóstico que te rodeaba, en el momento en que Dios te hizo nacer, es Dios quien te hizo nacer, es Dios quien te dio los dones naturales para que llegases a ser ingeniero, arquitecto, médico, científico, no sé a dónde has llegado. Esto es don de Dios. Esto es regalo de Dios. Y si aún eres un ministro con un ministerio próspero, donde Dios te ha bendecido con una palabra de sabiduría, donde Dios te ha bendecido entregándote dones del Espíritu Santo, y Dios está usándote para sanar enfermos, restaurar familia y que el cuerpo de Cristo se multiplique,
No te vanagloríes de esto, porque simplemente esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, cuidemos el regalo que Dios nos dio. Y en todo momento demos la gloria y la honra al Dios que nos hizo nacer. Me llama la atención en Eclesiastés capítulo 2 versículo 15 lo que dice Salomón. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. O sea, hay un desánimo y es humano. Hay un desánimo y es humanamente cierto, humanamente verdadero. No digo humanamente correcto, porque este desánimo surge después de la caída en pecado del hombre y la mujer. Antes de la caída, toda la gloria estaba en ese huerto del Edén. Toda la gloria de Dios y nada de lo que allí había era vano y vacío. No era una gloria vacía, no era vana gloria, era una gloria que resplandecía y que Adán y Eva disfrutaban de una comunión y de una coinonía con su creador, porque ese es el plan de Dios, sí o sí. Y sí o sí lo vamos a disfrutar, porque al final de la historia dice la escritura que por la fe nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia de Dios. Y no necesitaremos la luz del sol, porque Él será la luz, Él será el resplandor de nosotros. Su gloria estará allí. No será más una vanagloria. Por tanto, la propia creación quedó sujetada. Dios la sujetó, aleluya, a vanidad, porque para poderla poner en esperanza, para que esta creación fuese limpiada, purificada del pecado de tanta sangre derramada en la tierra, sangre inocente por los hombres perversos perdidos, comenzando desde Caín, que sin ninguna razón, sin ningún motivo, mató a su hermano. La única razón y el único motivo que lo llevó a matar a su hermano fue el celo, fue la envidia de que Dios se agradara más de la ofrenda de su hermano Abel que la de él. Y mucha gente siente celo y envidia cuando alguien, Dios, dice: este es mi siervo, esta es mi sierva, este es mi hijo, me agrada cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, cómo se ha entregado y sacrificado en el reino del Señor. Y esos hermanos, entre comillas, o familiares, entre comillas, pueden sentir celo o envidia y simplemente actuar y levantarse como enemigo. Y si físicamente no nos pueden matar, intentan matarnos de alguna manera, psicológicamente, emocionalmente, a través de palabras que hieren, palabras que ofenden, palabras que quebrantan e intentan que nuestra identidad sea destruida. Pero es imposible que nuestra identidad sea destruida cuando nosotros permanezcamos en Cristo y la palabra de Cristo en nosotros. Llevaremos fruto sí o sí, quiera el enemigo de nuestras almas o no, sí o sí, llevaremos fruto de salvación, llevaremos fruto de ver gente restaurada, sanada, al Dios tomarnos como vasija de gloria y de honra para su nombre. Por tanto, Salomón está diciendo: como sucederá al necio, me sucederá también a mí que soy Salomón, a mí que soy un hombre sabio, a mí que soy un hombre entendido, a mí que soy un hombre poderoso económicamente, políticamente y socialmente. Dice Salomón y pregunta: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Esto
Es una pregunta filosófica totalmente que cualquiera que lo malinterprete va a pensar, hablar y sentir lo mismo. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué lo hago? Y diga en mi corazón, escuche lo que dice Salomón respondiéndose a sí mismo. Y diga en mi corazón que también esto era vanidad. Quiero leer en el diccionario de la Real Academia Española qué significa vanidad. Vanidad significa caducidad de las cosas de este mundo. Por eso, que humanamente lo que está pensando, lo que está viendo, lo que está sintiendo Salomón, humanamente es así. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba que son eternas y no en las cosas de abajo que son ¿qué? Temporales. Aleluya. Porque tienen fecha de caducidad en este mundo. O sea, en el año 2019, Dios me permitió comprarme un auto Toyota Corolla del año 2019. Tenía 10,000 kilómetros caminados. Esto es un demo. Un demo significa que no pasa de 20,000 kilómetros. Es un carro literalmente nuevo. Y cuando uno llega al concesionario para comprar el auto, el color es precioso, el terminado dentro de los asientos, o sea, todo es precioso y todo nos asombra y nos hace abrir nuestros ojos y quedar estupefactos. Pero la Biblia le llama a esto vanagloria, una gloria vacía. Han transcurrido 4 años de ese automóvil y ya tiene algún golpecito por aquí, algún rayoncito por allá. Ya no es el carro brilloso, precioso el día que fue comprado, porque tiene fecha de caducidad. Entonces yo no puedo amar a este carro porque está en el mundo. Yo necesito el auto, yo necesito porque es mi fuente de trabajo, pero yo no puedo amarlo porque si yo amo a este auto va a ser más importante, va a tener más valor que Dios mismo, va a tener más valor que mi esposa, que mis hijos, que mis hermanos en Cristo. Entonces, cuando Dios dice claramente que no podemos amar al mundo, está diciendo, no pongas en primer lugar en tu corazón, no sientes en el trono de tu corazón las cosas de este mundo, ni al mundo, porque eso va a quitar a Dios del trono que es tu corazón. Dios se sienta en el trono que es tu corazón cuando nosotros dejamos de amar. Amar significa poner en primer lugar o valorar más que cualquier otra cosa o cualquier persona lo que tengo en mis manos. Un teléfono, el auto, la casa, cualquier cosa humanamente hablando en esta tierra puede convertirse en tu Dios o en mi Dios. Y dice que vanidad significa palabra inútil o vana o también insustancial. No tiene sustancia, no tiene vida. Vanidad también es vana representación, es ilusión o es ficción de fantasía. Y dice también vanidad es ajar la vanidad de alguien. Significa abatir su engreimiento y su soberbia. Eso es vanidad. Por tanto, las cosas, el mundo y las cosas que están en el mundo solo son medios, solo son vasijas, solo son instrumentos útiles, importantes para lograr un
propósito, o sea, es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin de un discípulo de Cristo? Usar la radio, la prensa, la televisión, usar los recursos que son temporales para el beneficio y resultados eternos y espirituales. Si eso lo entendemos, no habrá ningún problema con el mundo y las cosas que están en el mundo. No la amaremos, no estará sentada como un Dios o un rey en el corazón. Solo serán vasijas, solo será un medio para el fin. Y lo repito de nuevo, el fin de un discípulo para ser prosperado y bendecido es para enriquecer el reino de Dios en la tierra, porque allá en el cielo no necesitamos auto, no necesitamos casa, no necesitamos nada, porque allá todo es eterno y para siempre. Pero lo que es temporal aquí es útil para anunciar el evangelio, para calmar de hambre, de sed y desnudez a los que también andan descalzos. El recurso terrenal, humano, económico, material es de gran bendición cuando entendemos que solo es un medio para el fin espiritual y eterno de las vidas que están a nuestro cuidado como pastores, como líderes. Ese es el principio. Y me dice mi querido Salomón, versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. No tiene esperanza Salomón. No tiene esperanza. Ahorita vamos a saber por qué. Dice que no tiene, dice no habrá memoria para siempre ni del sabio ni del necio. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Quiere decir, eso es cierto humanamente en nuestra sociedad. ¿Qué pasó con el fin de año? Ya se terminó. ¿Qué pasaron con la fiesta? Ya se terminó. Usted entra a los centros comerciales ahora y ya todo el mundo está en su vida común, en su vida real, en su vida de verdad, con situaciones, con conflictos, con problemas provocados de manera personal o enfrentando problemas que han provocado los que gobiernan nuestra ciudad de Toronto o el país. Significa que sea de una manera u otra, el ser humano está viviendo su vida normal. Ya las fiestas pasaron, ya las emociones pasaron. Ahora queda solamente la conciencia y la voluntad de seguir adelante en el nombre del Señor. Y me dice mi querido Salomón, que dice, y también morirá el sabio como el necio. Y dice el 17 ahora, aborrecí por tanto la vida. Oiga, cuidado, cuidado, cuidado con este sentimiento. Aborrecí por tanto la vida. Y esto humanamente le ha pasado a muchos y han llegado a un estrés tan crónico que el estrés se ha convertido en una depresión. Una depresión muchas veces irreversible, una enfermedad mental al punto de ya no poder generar pensamientos coordinados, ideas, ya no poder ser coherente con palabras, con acciones, y vemos que comienza a destruirse la vida y a morir en vida esa persona porque ha llegado a sentirse que aborrece el haber nacido. Unos dicen, ¿para qué nací? Simplemente no tiene sentido. ¿Para qué me traíste a este mundo? Cuando la vida pierde sentido, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué perdió sentido? Perdió sentido porque Dios no es el centro de tu vida. Perdió sentido porque has perdido el enfoque. Yo siempre digo que hay que desenfocarse del mundo y las cosas que están en el mundo para enfocarse en Dios, que creó todas las cosas
perfecta y que cuando te enfocas en Dios, ese enfoque te capacita para enfocarte en un mundo que puede ser usado por Dios para traer soluciones, porque para el que cree, todo le es posible. Por eso es que la fe no ignora que estamos en el 2023. La fe no ignora que el mundo está en crisis espiritual. La fe no ignora que el mundo está en crisis política, económica y social, que los pueblos están en guerra, que los de izquierda contra los de la derecha, que los demócratas contra los republicanos. Es una batalla de nunca acabar, la cual detesto, aborrezco y siento abominación como persona, como ministro, como ser humano, porque es la batalla de nunca acabar. ¿Y sabe quiénes son los que sufren? No los que gobiernan, sufre el pueblo, sufre el 90 o 95% de la población en Cuba, mi país, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país desarrollado, sufre el pueblo, sufre el que no tiene acceso, el que no tiene recursos, el que no tiene el poder económico, ese sufre. Los que gobiernan siguen disfrutando, pero advertencia, están disfrutando una gloria vacía. Porque la vanagloria de este mundo no viene del Padre. Y es por eso que luego terminan destruidos. Y es por eso que después dicen, tengo todo y no tengo nada porque no tengo sueño, no puedo descansar, no puedo tener paz. ¿Cómo vas a tener paz si Dios no está en tu vida? Puede que te sobre todo, pero no tienes a Dios, entonces no tienes nada. Como le dijo el Señor a una de las iglesias, dice que eres rica y eres pobre. Es posible que sí, que seas rico, pero eres pobre. Pobre espiritualmente, porque la más grande pobreza es la pobreza espiritual. La más paupérrima pobreza es la pobreza espiritual. Cuando Dios no es centro de nuestras vidas, entonces todo es vacío. Nada llena. Yo le decía ayer a los hermanos en la iglesia que sencillamente cuando a mí me pregunta cómo estás, Moisés, mi esposa me pregunta cómo estás, cómo te va, y mi respuesta es esta: en Cristo estoy bien. ¿Por qué digo en Cristo estoy bien? Porque cualquiera de mis paisanos pueden creer que el que vive fuera de Cuba, porque no está en la crisis paupérrima de Cuba, está bien, está en los cielos. Y no es así, pero simplemente, sea que vivas en Cuba o vivas en Canadá como yo, simplemente estoy bien en Cristo. Porque en Cristo yo tengo la esperanza de recibir consuelo. En Cristo tengo la esperanza de que tengo vida eterna. En Cristo tengo la esperanza de que si me enfermo, Él me sana. Tengo la esperanza de que si tengo necesidades, conflictos económicos provocados por los que gobiernan la ciudad de Toronto y mi país, Canadá, entonces yo tengo al Cristo que me dice, estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Ese es el Dios el cual tú y yo hemos creído. No sé por qué no hemos entendido eso. Y seguimos poniendo nuestra mirada en los que gobiernan. Seguimos poniendo la esperanza en los sistemas de este mundo. Seguimos poniendo la esperanza en la democracia. No, mi esperanza está en el gobierno teocrático de Dios en mi vida. La esperanza está en el gobierno teocrático del Espíritu Santo con la iglesia, en la iglesia y sobre la iglesia. Salomón dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Leía una nota acerca de no sé qué cantidad de pastores han renunciado al ejercicio del ministerio. Y de pronto uno dice, o se pregunta, ¿por qué? Bueno, cada pastor sabrá por qué. Pero mi pregunta es, querido pastor,
¿En quién has puesto tus ojos? ¿Tu mirada dónde está? ¿Dónde está? ¿Tu mirada está en el galardón? ¿Tu mirada está en la eternidad? ¿Tu mirada está en que todos los años que has pastoreado, todos los años que has ejercitado el ministerio, tu mirada ha estado puesta en la recompensa del hombre? ¿Ha estado puesta en la actitud tal vez de esperar agradecimiento del hombre? Si ha sido así, entiendo por qué estás frustrado. Entiendo por qué has abandonado el ministerio o estás a punto de abandonarlo. Ahorita vamos a saber por qué. Dice que Salomón dijo que todo era fastidioso, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón tiene toda la razón. Este mundo no tendrá arreglo. El mundo económico, político, social, no tendrá arreglo. Tendrá ciertas mejorías, tendrá ciertas ventajas, ciertas oportunidades, ciertos países, pero el mundo va de mal en peor. Puede que Dios te haya dado una palabra profética a ti y a ti, en medio de el curso que lleva este mundo, a ti Dios te va a prosperar. A ti Dios te va a abrir puertas. A ti Dios te va a bendecir, pero es a ti. Pero el mundo en el que vivimos va de mal en peor. Y cuando Dios te abra puertas y cuando Dios te bendiga a ti, lo está haciendo para que en medio de la crisis que no va a parar, en medio de la crisis política, económica y social que no va a parar, escúchalo, Dios te quiere usar a ti para traer consuelo, para traer provisión, para traer bendiciones, para traer a otros consuelo el cual tú tienes, para tener provisiones para otro el cual Dios te la dio. No te la dio para que te des con una piedra en el pecho y diga, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Y con arrogancia y prepotencia diga, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que yo he hecho. Aunque no lo digas con palabras, muchas veces estamos diciendo esto con acciones. Y dice mi querido Salomón, 18, versículo del capítulo 2 de Eclesiastés. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. A ver, yo he visto muy cerca he visto a pastores haberlo entregado todo en un pastorado. Haber entregado años, haber entregado la vida, su esposa, haber entregado todo, haber construido un templo, haber hecho algo precioso y poderoso, de haber encontrado 8 personas, de haber encontrado algunos centavos de fondo en la iglesia y dejar una iglesia que es un palacio, dejar una iglesia con una iglesia multiplicada y venir detrás otro pastor, intentar destruir todo lo que ese pastor hizo. Eso lo he visto cerca de mi familia. Y he visto cuando ejercí el pastorado interino en algunas iglesias en la ciudad de Florida. Fui pastor interino en Brasil, Esmeralda. Fui pastor interino en La Rosera. Fui pastor interino en varias iglesias en el presbiterio de Florida, Camagüey, Cuba. Y cómo vi que alguien trabajó, se esforzó y luego vino otro y destruyó lo que el otro hizo. Eso lo vieron mis ojos. Pero si yo pienso como Salomón, si ahora medito lo que dice Salomón, y yo dije, ¿para qué entonces estuve 28 años en una iglesia? ¿Para qué entonces di mi vida? ¿Para qué entonces se salvaron tanta gente? Si vino otro supuestamente llamado pastor y vino
y la iglesia se dividió y las almas que se salvaron se fueron, se complicó, se destruyó el templo, se destruyó todo lo que hice por años. Querido pastor y amigo, que lo diste todo, tú tienes tu recompensa. Aquí y en el cielo. Aquí y en la eternidad. Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho por su reino. Si el que vino después de ti lo destruyó, a él le pedirán cuenta. Pero tú no te entristezcas y no vayas a decir como Salomón, aborrezco todo lo que hice. Lo hice en vano, lo hice por gusto. No, nada de lo que has hecho para el reino de los cielos, para la vida eterna, ha sido y será en vano. Esa es la diferencia entre Salomón y nosotros. Esa es la diferencia entre el rey Salomón, rey en Jerusalén, rey de Israel. Esa es la diferencia en que nosotros sabemos que tenemos un galardón y una recompensa. Por eso en este día esta palabra del Señor para ti es esta. Es esta. Alabado sea el Señor. Yo quiero leerte algunos versículos tan importantes, tan imprescindibles. Me dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por una gloria vacía. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Alabado sea el Señor. Y quiero leerte otro pasaje en las Escrituras. Me dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pastor, líder, ejecutivo, lo que has hecho, lo que has llorado, lo que has sufrido, las noches en vela, tus lágrimas, tu quebranto, Dios te ha usado y tus lágrimas en la redoma del Señor simplemente son el agua que riega la semilla que has sembrado y has visto y verás el fruto y la recompensa aquí y en el cielo también. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Alguien dijo una vez, hacer las cosas para Dios y alguien más. Tiene sentido desde el punto de vista que él lo ve. Pero aquí quien tiene sentido es la palabra. No hagas nada para agradar, para esperar agradecimiento, recompensa, beneficio del hombre. Querido pastor, querido apóstol, querido profeta, querido evangelista, querido pastor y maestro, queridos líderes locales, queridos líderes a todo nivel, queridos levitas, músicos, queridos todos aquellos que tienen el don de servir en la iglesia. Nada lo que hagas, no lo hagas para agradar a los hombres. Hazlo como para el Señor, porque de Él tienes la recompensa aquí y en la eternidad. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjense si mi querido Salomón nos enseña las dos caras de la moneda, Proverbios, Eclesiastés.
Proverbios versus Eclesiastés. Este hombre que dice lo di todo, este hombre que dice lo entregué todo, aborrezco la vida, aborrezco todo lo que hice. ¿Sabe lo que dice Salomón en Proverbios? En el capítulo, denme un segundito. Proverbios 6, versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice Salomón, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Para destruirte. La pobreza viene para destruirnos. Este Salomón que se aburrió de la vida, que se cansó de haber hecho tantas cosas porque dijo, ¿para qué? Si al final viene otro y al final el otro destruye lo que hice. No es tu problema. No, si el otro viene y destruye, no es tu problema. Él tiene problema con el Dios que te usó a ti para bendecir y prosperar el ministerio el cual ejerciste en esa iglesia o en ese liderazgo o en ese nivel de eminencia como ejecutivo. A mi querido y amado Moisés de Prada. No sé por qué ahora estoy pensando en mi amado y querido hermano Moisés de Prada, superintendente de las Asambleas de Dios en Cuba. ¿Cuánta batalla tuvo que enfrentar nuestro querido Héctor Hunter Wright? ¿Cuánta batalla tuvo que enfrentar los que antecedieron a Héctor Hunter Wright? Luego de Héctor Hunter Wright, otros ejercieron la superintendencia. Pero yo específicamente quiero dejarle esta palabra, este consejo a mi querido Moisés de Prada, superintendente de las Asambleas de Dios en Cuba. Si alguien le puede hacer llegar este mensaje, hazlo llegar. Moisés de Prada, te ha tocado la parte más crítica, la crisis más profunda, política, económica, social y espiritual de nuestra nación Cuba. Pero para eso, Dios te hizo nacer. Para eso Dios te hizo nacer. Para estos días. Tener a un Moisés de Prada en el lugar de eminencia, de poder, de autoridad espiritual sobre las asambleas de Dios en Cuba. Y nada de lo que has hecho y nada de lo que hará Dios a través de tu vida es en vano. Tendrás 100 veces, mi querido Moisés de Prada, lo que has dejado. Tendrás 100 veces más lo que has dejado. Y la recompensa de la vida eterna.
nada es en vano para los genuinos discípulos del Señor. Por favor, alguien le envíe esta palabra a mi amado hermano, superintendente de las Asambleas de Dios en Cuba, Moisés de Prada. Nada es vano, nada es vacío para los discípulos de Cristo. Mi querido rey Salomón tuvo su experiencia, pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos un mejor pacto. Tenemos mejores promesas. Por tanto, descansamos ahora y descansamos ahora sabiendo que ahora está el Espíritu Santo con nosotros, el Consolador, hasta el día último y final de que la iglesia esté en la tierra, hasta el fin, hasta el rapto de la iglesia. Descansemos en el Señor, porque ahora hay recompensa y también la garantía de la vida eterna. Dios te bendiga hoy. Dios te bendiga siempre. El shalom de Dios sea sobre tu vida y que la familia de ti y tu descendencia después de ti sea prosperada, bendecida por el Dios de Israel. Y saludamos desde Toronto, Canadá, allí en Cuba, a nuestra querida Emilia. Creo que no sé si será Emilia Corona, pero creo que sí. Así que saludamos a nuestra querida Emilia. Dios te bendiga, Emilia. Dios bendiga a tu familia. Y porque yo sé que Dios te ha hablado hoy y estás mirando esta transmisión en vivo todas las mañanas. Los martes a las 10 a.m. transmitimos en vivo y los viernes a las 10 a.m. transmitimos en vivo la palabra incomparable, poderosa de nuestro Dios. Palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones y el pensamiento del corazón. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no quiera hacer y lo va a hacer en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el viernes a las 10 a.m. en otro programa en vivo. Hoy es un nuevo día.